En los siguientes ejercicios lo que debemos de hacer es nada más reescribir esta expresión. Si está de forma logarítmica, en forma exponencial. Entonces veamos, como la base está acá, que sería 5 en este caso, y acá tenemos un 25 y esto es igual a 2. Por lo tanto, esto quedaría así. 25 es igual a 5 al cuadrado. ¿Y si se dan cuenta? Así es exactamente. Veamos el siguiente. Este de acá sería 1 es igual a 5 elevado a la 0. El siguiente me quedaría 0.1 es igual a 10 a la menos 1. Y esta expresión la podemos poner de otra manera, que sería 0.1 es igual a 1 partido 10. Y aquí tenemos nuestras respuestas. Veamos otros ejemplos. En este ejemplo, la base es 8, entonces esto quedaría así. 512 es igual a 8 elevado a la 3 y entonces esta sería su respuesta. Ahora vamos a verlos al revés, o sea, nos los van a dar de una manera exponencial y nosotros lo vamos a tener que pasar a una forma logarítmica. Veamos estos ejemplos. Estos no los dieron de forma exponencial, entonces nosotros los tenemos que pasar a forma logarítmica. Bueno, entonces quedaría de la siguiente manera. Este valor que está de base del exponente se convierte en la base del logaritmo, entonces sería logaritmo de base 5 de 125 es igual a 3. Esta sería nuestra respuesta. En el otro caso, este 10 se vuelve la base, entonces quedaría el logaritmo. Como sabemos que es 10, entonces no es necesario colocarlo. De 0.0001 es igual a menos 4. Y con eso ya tenemos nuestra respuesta. Veamos un par de ejemplos más. Tenemos acá 10 a la 3 es igual a 1000. Como la base es 10, entonces el logaritmo solo lo colocamos de esta manera. Y sería logaritmo de 1000 es igual a 3. Y por último tenemos 81 elevado a la 1 medio. Esto es igual a 9. Este logaritmo sería entonces logaritmo de base 81 de 9 es igual a 1 medio. Y con eso ya tenemos representados estas expresiones exponenciales de manera logarítmica. Bueno, ahora vamos a trabajar lo que son logaritmos y en esta ocasión tenemos que expandir la expresión que nos dan. Si se dan cuenta, esto es una división, por lo tanto quiere decir que vienen de una resta, entonces sería así, logaritmo de base 2 de AB al cuadrado menos logaritmo de base 2 de C. Y esta expresión en la primera parte nos aparece un producto, por lo tanto lo podemos separar en logaritmo de base 2 de A más logaritmo de base 2 de B al cuadrado menos logaritmo de base 2 de C. Y como la segunda expresión todavía tiene un exponente, la podemos ampliar más, entonces quedaría así. Logaritmo de base 2 de A más 2 logaritmo de base 2b menos logaritmo de base 2c. Y esta sería nuestra respuesta. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente tenemos un logaritmo natural y tenemos una división. Si se están dividiendo quiere decir que vienen de una resta, entonces quedaría así. Logaritmo de x al cuadrado, y a la 1/3, menos el logaritmo de z. Ahora, el logaritmo de z ya no le podemos hacer nada, pero en el otro existe un producto. Quiere decir que venían de una suma, entonces podemos expresarlo de la siguiente manera. Y este solo lo copiamos. El primer término y el segundo término, pues todavía los podemos ampliar más. Este exponente baja y ahora se convierte en 2 por logaritmo natural de x más 1/3 logaritmo natural de y menos logaritmo natural de z. Y con eso tenemos la expresión de una manera más amplia. Veamos otro ejemplo. En el siguiente tenemos un producto. Tenemos 3 productos, entonces lo que vamos a hacer es, sabemos que cuando son productos es porque vienen de una suma, entonces esto quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de 10x partido x más logaritmo de x al cuadrado más 1 y más logaritmo de x menos 1 al cubo.
Esta expresión de acá, como en la primera se están dividiendo, quiere decir que vienen de una resta. Por lo tanto, puedo decir que quedaría logaritmo de 10 a la x menos logaritmo de x. La siguiente expresión, que sería esta, pues esta ya no tiene nada que cambiarse, entonces la podemos copiar. Sería logaritmo de x al cuadrado más 1. Y la última expresión, esta sí todavía tiene un exponente 3, entonces este va a bajar y se convertiría en 3 logaritmo de x menos 1. Y si se dan cuenta, es exactamente lo que tenemos en la primera expresión. Esta todavía se puede ampliar un poco, esta x puede bajar. Por lo tanto, entonces nos quedaría de la siguiente manera: x logaritmo de 10 menos logaritmo de x más logaritmo de x al cuadrado más 1 más 3 logaritmo de x menos 1. Y esta ya es una forma más amplia de representar la expresión que nos habían dado al inicio. Ahora en la siguiente parte nos dan la expresión ya un poco más amplia y nosotros la tenemos que reducir utilizando igual las mismas leyes. Entonces voy a empezar con esta parte. Si se dan cuenta, acá hay una suma de logaritmos, por lo tanto esto lo voy a convertir en un producto. Entonces nos quedaría logaritmo de 2 de a b al cuadrado menos logaritmo 2 de c. Y entonces ahora, como es una resta de logaritmos, pues la convertimos en una fracción. Entonces logaritmo de base 2 de ab al cuadrado partido c. Y esta sería nuestra respuesta. Veamos el siguiente. En el siguiente, pues tenemos una expresión de logaritmo natural de 5 más 2 logaritmo natural de x y menos 3 logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Bueno, este 2 y este 3 los podemos convertir ahora en exponentes, entonces esto nos quedaría así. Logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de x al cuadrado menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 al cubo. Y ahora tengo acá al inicio, tengo con estas dos expresiones, tengo una suma. Entonces esto se convierte en un producto. Logaritmo natural de 5x a la 2 menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 al cubo. Y si se dan cuenta, todo esto ahora es una resta. Y entonces cuando se están restando quiere decir que es una división de logaritmos. Entonces lo pasamos y quedaría así. Logaritmo natural de 5x al cuadrado partido x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cubo. Y esta ya sería nuestra respuesta. Y con eso terminamos esta parte de utilizar las propiedades de los logaritmos para ampliar o para reducir expresiones que los contengan. Nos vemos en otro video.